Hola, buenos días. Que Dios os bendiga a todos. Cuando son las 8:30, estamos aquí en el monte. Estoy aquí en el monte de Moriah y para transmitir en directo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga, que Dios te bendiga, tú que me estás siguiendo en directo. De verdad que es una bendición teneros ahí. Ya sabemos que sois muchos los que me están siguiendo todos los miércoles y sábados, cuando no hay otro contratiempo. A veces suele llover, hace mucho viento y no hay manera de hacer la conexión en directo. Pero hoy, gracias a Dios, el Señor nos ha regalado un buen tiempo y queremos aprovechar de ello para poder transmitir la palabra de fe, la palabra de esperanza, la palabra de amor. Pero antes de todo, vamos a orar al Señor para que sea el Espíritu Santo el que pueda guiarnos y bendecir esos minutos que vamos a estar juntos en directo, transmitiendo la palabra de Jesucristo. Padre, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Entregamos este momento entre tus manos, Señor Dios, para que tú nos bendigas, Señor Dios, para que tú bendiga a las personas que están al otro lado, Señor, escuchando esta palabra, las que la están escuchando ahora en directo y las que la van a escuchar más tarde, Señor, de forma indiferida. Bendice la vida de cada persona. Señor, permita que esta palabra pueda, Señor Dios, cumplir con tu propósito. Tu propósito es salvar a los perdidos. Tu propósito es fortalecer la fe de los que ya son cristianos, los que creen en ti. Padre, sírvate, Señor, de un servidor para poder traer tu palabra, Señor Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, me encomiendo a ti. Que cualquier cosa que salga de mi boca sea la que tú quieres, Señor, para que tu pueblo reciba y escuche. Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra que quiero hablar hoy está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 12 al 16. Voy a leer, dice la palabra de Dios así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí donde quiero detenerme un poquito, podría seguir leyendo hasta el versículo 16, pero lo que voy a hablar está aquí en el versículo 14. Y dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Quiero hablarte hoy acerca de este gran amor de Dios. Desgraciadamente el mundo tiene una opinión muy distorsionada, equivocada de nuestro Dios. Algunos creen que Dios es un Dios que anda con látigo buscando a quien pegar o a quien castigar. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios tiene un amor tan extraordinario para con los hombres. Muchas veces queremos quedarnos con la parte de que Dios castiga, de que Dios va a castigar, de que hay un infierno. No podemos olvidarnos de eso. Si bien que eso hay un infierno que esperarán a los que no creen en él. Pero hoy no quiero hablarte del infierno, hoy quiero hablarte de algo mucho más que un infierno, algo mejor que el infierno: el amor de Dios. Ese amor que es inexplicable. Estaba escuchando viendo un video de un grupo de musulmanes convertidos en el cristianismo, de ex musulmanes podría decir. Me impactó mucho el testimonio de las personas que estaban ahí, porque le estaban entrevistando como que ellos estando en Algeria, en un país prácticamente
musulmán, pero como que esas personas que habían crecido en esa cultura, en esa religión, de pronto se habían convertido en el cristianismo. Y una de las señoras estaba hablando y me impactó bastante. De eso quiero hablar. Dijo, mira, desde que hemos nacido, siempre nos han predicado, nos han hablando de un Dios que castiga, de un Dios duro, de un Dios que prácticamente no perdona. Y nosotros hemos crecido con esa cultura de ojo por ojo, diente por diente. Y el que lo hace, lo paga. Y así nos hemos crecido como siendo musulmanes. No hemos sabido qué significa el perdón. Pero cuando alguna persona empezó a visitarnos y hablarnos del Evangelio, de la Biblia, lo primero que entendimos que el Dios de la Biblia es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Y esa señora seguía diciendo, mira, yo entendí que Jesucristo es amor, que Dios es amor, que Dios es capaz de perdonarme, de perdonar mis pecados. Cuando en mi religión, cuando una persona comete un pecado así, ya la sentencian e incluso la pueden matar apedreada. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, entendimos que Dios no es un Dios permisivo, no permite el pecado, pero es un Dios que ama al pecador, que es capaz de perdonarte todos tus pecados. Y ella terminó diciendo, por eso tanto yo como mi familia, todos hemos aceptado a Jesucristo, hemos venido al Evangelio, hemos aceptado el Evangelio de Jesucristo, porque hemos entendido que el Dios de los cristianos es un Dios de amor. Wow. Si hay alguien que vivió ese amor y lo experimentó en carne, su propia carne, fue el apóstol Pablo. Y él mismo habla de su vida, de la vida que llevaba antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo. Él también vivió en esa religión rígida, muy rígida de los fariseos, donde había que emplear el ojo por ojo, el diente por diente. De hecho, él creció en esa religión dura, radical, fundamentalista, con ideas muy cerradas en cuanto al Evangelio, en cuanto a su religión, al judaísmo. Pero cuando se encontró con Cristo, entendió que Cristo era el Cristo de amor. Entendió que Dios era Dios de amor. Él dice, aquí como hemos leído, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Él habla de él, cómo era su vida. Era una persona que blasfemaba a Dios, hablaba mal de Jesucristo, hablaba mal de los cristianos, incluso perseguía a los que hablaban bien del Evangelio. Y en el libro de Hechos, capítulo 26, podemos ver algo que Pablo dice cuando está delante del rey, algo en cuanto a su defensa, empieza a exponer cómo era él antes. Él dice algo que nos asombra, ver con qué maldad actuaba ese hombre antes de conocer a Jesucristo. Él dice en el capítulo 26 de Hechos, versículo 10, dice, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos un discípulo de Jesucristo. Aquí voy a leer capítulo 7 de Hechos, versículo 50, desde el 58, dice,
echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, reciba mi espíritu. Aleluya. Cogieron la ropa de cuando estaban matando a Esteban, se la pusieron al lado de, a las manos de, a los pies de uno que se llamaba Saulo, que más tarde es llamado Pablo. De eso estoy hablando. Hay algo tremendo en la vida de ese hombre. Antes de conocer a Cristo, un hombre violento, un hombre malo, un hombre que había hecho mucho daño al evangelio de Jesucristo, un hombre que había encarcelado a los cristianos, un hombre que había con su consentimiento había permitido que se mataran a los cristianos. Pero él dice, donde acabamos de leer en 1 de Timoteo, dice: pero la gracia de Cristo. Se encontró con la gracia de Cristo, se encontró con el amor de Cristo, se encontró con el perdón de Dios. Él mismo dice en el versículo 13, dice: y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia. Escúcheme. Quizás tú que me estás escuchando tienes un currículum parecido al de Pablo. Mala gente, mala persona. Has hecho mucho daño a la gente. Quizás has estado en la brujería. Quizás has estado en el satanismo. Quizás has hecho cosas que nadie ni siquiera sabe. Y dices, tales cosas que he hecho, ¿quién puede, que Dios puede aceptarme? Eso es de condenar, no es de aplaudir para nada. Pero sabe, hay algo tremendo en nuestro Dios. Dios no nos ve como la gente nos ve. El amor de Dios está por encima de muchas cosas. El amor de Dios cubre multitudes de pecados. Dice la palabra que Él halló la misericordia de Dios, porque por ignorancia y por incredulidad actuaba. Por ignorancia. Muchas veces la gente está cometiendo pecados graves por ignorancia, porque no conocen a Dios, porque no han entendido el amor de Dios, no han entendido el camino de Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay. Con que una persona entienda que Dios es Dios de amor, Dios es Dios de misericordia, Dios es aquel que cubre la multitud de pecados. Él perdona cualquier tipo de pecado. Da igual lo que tú hayas hecho. Incluso da igual lo que estás haciendo ahora. Él envió a Jesucristo para perdonarnos, para darnos una oportunidad, para decirte, aunque el mundo no te acepte, yo te acepto. Con que tú tomes la decisión de decir, yo no quiero seguir esa vida que llevaba antes. La misericordia de Dios, el amor inexplicable de Dios, se encontró en la vida de Pablo. Pablo encontró la misericordia de Dios. Pablo halló la misericordia de Dios. Pablo halló el amor inexplicable de Dios. Mala persona, perseguidor, blasfemo, injuriador. Con su voto aprobó la muerte de Esteban y de otros cristianos. Pero aún así, Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. No hay algo que Dios no pueda perdonar. Da igual lo que tú hayas hecho. Seguramente lo has hecho por ignorancia, por no conocer a Dios, por no conocer el Evangelio. Por eso mismo, Dios envió a Jesucristo. Porque Él sabe que muchos de nosotros hemos hecho cosas sin conocerlo antes.
Dice la palabra, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Fue más abundante. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No digas, Dios no me va a perdonar. Claro que Dios te va a perdonar. Si tú decides darle la vuelta a la situación, Dios te va a perdonar. Da igual lo que tú hayas hecho. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Él cogió a Pablo de donde estaba y lo sacó de ahí. Lo perdonó. Incluso lo hizo siervo suyo. Aleluya. Aleluya. Dios no hace acepción de personas. Él no te está esperando, buscando con látigo. No, no, no. Él envió a su Hijo para que muriera en la cruz por ti, por tus pecados. Por tus pecados. Hoy tú puedes empezar una nueva vida. Hoy tú puedes hallar esa misericordia. Hoy tú puedes abrazar el amor de Dios. Puedes experimentar ese amor que experimentó Pablo, no entendiendo por qué Dios lo llamó, lo perdonó. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. De la misma manera que perdonó a Pablo, Dios quiere perdonarte hoy. De la misma manera que Él brindó amor a Pablo, Él quiere brindarte este amor. De la misma manera que Él tuvo misericordia de Pablo, Él te tiene misericordia. De la misma manera que le colmó de su gracia, también te quiere colmar de su gracia. Quizás tú eres cristiano, pero estás apartado. Y dices, yo no vuelvo, si vuelvo, no puedo volver al camino de Dios. Seguramente Dios no va a volver a aceptarme. ¿Cómo Dios no puede volver a aceptarte? Si le aceptó a un asesino, prácticamente, a uno que avalaba el asesinato de otros, pero lo aceptó y lo perdonó, ¿cómo no te puede perdonar? ¿Cómo no te puede perdonar Dios? Dios es Dios de amor. Y esta mañana Él te brinda este amor. ¿Estás dispuesto a recibir este amor de Dios? ¿Estás dispuesto a recibir este perdón de Dios? ¿Estás dispuesto a recibir esta gracia? Algo que no mereces. La gracia es inmerecida. Es algo inmerecido. Pablo no lo merecía, pero lo halló. En esta mañana yo quiero orar por ti. Tú que me estás siguiendo. Él está aquí para perdonarte. Para llenarte, colmarte de su amor. Hay una canción últimamente que es favorita para mí, que es Dios que perdona multitud de errores.